Hola, buenos días. ¿Qué tal? Procesos cognitivos básicos y aprendizaje. Esta es una clase de articulación entre el conexionismo, el neoconexionismo y las propuestas cognitivas. Es una clase que navega por sutiles diferencias conceptuales, pero no por eso menos importantes, que quizás ayude a categorizar mejor las diferentes escuelas y corrientes que profusamente pueblan nuestra bibliografía. Empecemos con una revisión sencilla, comparativa, eh, dentro del grupo grande de asociacionismo que, bueno, se remite al británico y se remite a Aristóteles, si ustedes desean. Eh, Esto es, todos aquellos que entienden que el orden está establecido en la realidad sensible, en el mundo exterior, y que de alguna manera hay una transferencia de orden de la realidad hacia la mente. En la mente se reinscribe la famosa frase de la tabla rasa, pero lo que sucede es que hay un orden que está dado en la naturaleza y que se reinscribe en, en la mente de las personas. Dentro del asociacionismo más tradicional, de corte americano, aquí tenemos un cuadro que compara cuatro formas de comprender las cosas con autores prototípicos, eh, pero que quizás ayuda a discriminar mejor esto. En el asociacionismo clásico tipo watsoniano, pero que además hoy lo van a encontrar dentro de máquinas que aprenden, dentro de redes neuronales, es decir, se siguen utilizando muchos de estos principios y de hecho muchos de estos principios explican cómo funciona, cómo funcionamos. El asociacionismo de Watson, para darle un nombre, sostiene que lo que se produce o la base del aprendizaje es la conexión entre eventos. Esta relación sobre la que se asienta es una relación topológica. Esto es, se produce en un determinado lugar o en un determinado momento y la coexistencia de ambos fenómenos en un espacio o en un tiempo, y si es en ambos al mismo tiempo mejor, da lugar a la vinculación, la conexión entre dos eventos. Digamos que todo lo que aprenden normalmente nuestros perritos se basan en este tipo de asociacionismo, de la mano también de los mecanismos de refuerzo que solemos otorgar a través de las caricias, las comidas, etc. En la situación del asociacionismo pavloviano, la conexión también es entre eventos, pero la relación no es topológica, es una relación causal y determinística. Recuerden que en principio se basa de un reflejo bien establecido, donde hay un A que produce un B y que luego se aparea este A con otro X y que eso genera una respuesta similar a B. Es decir, se aparea un reflejo con una señal neutra que ahora toma el poder de convocar la respuesta condicionada similar a la respuesta incondicionada inicial. Es decir, primera diferenciación importante, si bien la conexión es entre eventos, en un caso la relación es topológica, es eventual, es espacio y tiempo, en la segunda hay una relación causal. Y la relación causal es determinista, es decir, porque A provoca B. El asociacionismo de Skinner también sostiene que el aprendizaje es producto de la conexión entre eventos, como todos ellos, naturalmente. Pero la relación es causal contingente, esto es, entre la operante, es decir, el comportamiento emitido por el organismo, donde no importa demasiado cuál es la causa original por la cual ese comportamiento fue producido,
sino que lo que sucede y lo que es realmente importante es de qué manera impacta el refuerzo que va a aumentar la probabilidad de que ese comportamiento, de que esa operante vuelva a aparecer en el futuro. Esto es que aquí hay también una relación causal, pero en vez de ser con un antecedente y un consecuente, es la importancia que un consecuente tiene sobre el antecedente. Finalmente, el retorno del conexionismo, el asociacionismo del procesamiento distribuido en paralelo, donde también lo que existen son relaciones entre eventos, pero donde la relación causal es emergente del peso relativo y la conectividad que tenga cada una de las neuronas que componen la red. El aprendizaje, en realidad, es un estado particular que tenga la conexión en la red. Las leyes de aprendizaje, como ustedes pueden observar si desean en la clase sobre redes neuronales que subimos en Cognitiva, van a ver que es un estado de conexión en la red y sigue leyes de aprendizaje que son muy similares, algunas de ellas son exactamente igual que las leyes asociacionistas más tradicionales de principios del siglo XX. En el caso del pasaje al cognitivismo, tomamos cuatro paradigmas, uno clásico, todos ellos funcionan por reestructuración, todos ellos tienen una perspectiva estructuralista, es decir, que de algún modo el conocimiento está organizado en una estructura. Muchos de ellos sostienen que la estructura además tiene una forma de red, pero independientemente de eso, podrá llamarse estructura, podrá llamarse esquema, podrá llamarse esquema previo, podrá llamarse red. Todos ellos tienen la base de la existencia de una estructura y que esa estructura debe reorganizarse para producir un aprendizaje. La Gestalt incluye la existencia de nuevas perspectivas y promueve la participación de nuevas perspectivas para generar una nueva relación estructural entre las partes. Acá como ejemplo les dejo un clásico problema de los fósforos, que es, por favor, traten de armar, utilizando 6 fósforos, una figura con 4 triángulos equiláteros, es decir, sin romper los fósforos, donde el lado es del tamaño del fósforo. Tiene solución, en todo caso, después la comentamos si ustedes mandan un mail o la promovemos en otra clase. La teoría de la reestructuración por aprendizaje social incluye no solo las nuevas perspectivas, como decíamos en el caso anterior, sino que además incluye algo absolutamente novedoso, que es la imitación, a lo que se denomina aprendizaje vicario y las relaciones vicariantes. Les voy a contar una pequeña anécdota. Hace muchos años, quien fue el hombre que produjo la reapertura de nuestra carrera luego de la dictadura, que se llama Horacio Santangelo, había hecho un experimento sumamente interesante con unas roedores que existen aquí en la zona muy similares a cobayos. Pusieron un carrito con un correaje donde una de las, vamos a llamarlas lauchitas, tiraba del carrito y otra lauchita estaba sentada dentro del carrito. Y simplemente les enseñaron promovieron el aprendizaje para la evasión de un laberinto en T, una tarea relativamente sencilla. Una vez que la lauchita que tiraba del carro logró el aprendizaje, lo probaron solo, efectivamente sin el carro lo hacía aún más rápido, y luego dijeron, a ver, ¿qué habrá aprendido la lauchita que estaba sentada en el carro? Pues, a diferencia de los humanos y de los primates superiores,
la Lauchita que había estado arriba del carro no había aprendido absolutamente nada. La imitación, el aprendizaje vicariante o vicario, es en realidad propiedad de organismos que se encuentran más altos en la escala zoológica. La reestructuración piagetiana incluye fundamentalmente acciones. No nos tenemos que equivocar, las acciones pueden ser manuales, pero también pueden ser mentales. Acciones son operaciones mentales, como puede ser sumar, como puede ser sacar una potencia, o como puede ser sacar una integral o un sistema de ecuaciones diferenciales. Es decir, son operaciones sobre operaciones sobre operaciones que empiezan siendo operaciones manuales y luego son operaciones mentales con un nivel cada vez más alto de abstracción. Importa en este caso la coordinación de sistemas previos. El ejemplo más clásico es, por ejemplo, el sistema métrico decimal. Los chicos, todos nosotros, vamos desarrollando en un momento, por un lado, un sistema de seriación. Sabemos que una cosa está primera que otra, la ordenamos de alguna manera y llega a un punto en el cual dominamos la seriación, que es cuando además si nos dan un elemento lo podemos ubicar en el lugar de intersección que le corresponda en la fila. Por otra parte, desarrollamos un sistema clasificatorio, es decir, que establecemos que esto incluye a esto, esto incluye esto, esto incluye esto y esto incluye esto. Cuando ambos sistemas se conjugan, obtenemos el concepto de número. Al mismo tiempo, vamos desarrollando el sistema de desarrollo en el espacio, que se inicia muy tempranamente con el grupo de Poincaré y que consiste en el sistema práctico de desplazamientos que ustedes recordarán de haber visto en otras asignaturas del seguimiento con la sabanita de los objetos. Es decir, que por un lado construimos un sistema numérico y por otro lado un sistema espacial. La constitución del sistema métrico decimal es la coordinación de estos subsistemas previos. Entonces la reestructuración en realidad es la coordinación y la acomodación recíproca entre dos subsistemas. Finalmente la reestructuración por redes, donde lo que se distribuye es la importancia relativa de la conectividad entre los diferentes pares y conjuntos de nodos que constituyen la red. Cambiar los pesos o incluir relaciones con nodos con las cuales no se había establecido. Un ejemplo de esto es negociación de significados. En este momento es medio largo para explicarlo, así que y lamentablemente si aumenta mucho el peso no lo puedo subir, pero si les interesa está disponible el material del trabajo de cómo se reconfiguran las redes en negociaciones de significado. Existen en realidad dos tipos de redes, que esto es importante también que tengamos en cuenta. Existen redes todavía concebidas en el formato PPI, y recuerden que finalmente las redes jerárquicas, las redes de Collins y Killian, de Collins y Loftus, y aún las redes de Chomsky, en este caso, en este ejemplo que pusimos aquí, son redes que provienen de modelos estructuralistas y digamos en la mayor, en la más ubicado dentro de la tradición platoniana. La relación es entre una estructura que está dada y cierta experiencia pertinente. El ejemplo sería el dispositivo de acceso al lenguaje, o denominado también núcleo fijo inicial, y luego la exposición, digamos, esto es una estructura disponible que está abierta y es sometida a la impronta que le interdicta desde el lenguaje en el cual se cría. Esto es generalmente lo que se denomina el lenguaje materno.
La inundación del lenguaje materno hace que se tapeen determinadas conexiones y no otras, al punto que las que no se establecen, conexiones que no se establecen, después se pierden por poda neuronal, y esto hace que ya de grande nunca podamos adquirir la destreza máxima en el lenguaje como lo puede hacer una criatura. Los modelos PDP, los modelos de procesamiento distribuido en paralelo, a diferencia de los modelos anteriores, ambos son cognitivos, pero bueno, tienen el PDP es básicamente neoconexionista. Supone que las relaciones son en paralelo entre microestructuras, que son las neuronas, y también la experiencia pertinente. La experiencia pertinente que en este caso es suministrada, si fuese una red neuronal, a la máquina. El ejemplo sería el desarrollo de Rumelhart y McClellan para el aprendizaje de lengua natural a partir de elementos subsimbólicos. Vamos a dejar aquí para continuar en una segunda parte, porque este tiempo ya es suficiente para poder cargar este segmento del teórico. Habrá entonces una segunda parte.